Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si no estamos juntos no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes de 14 a 16, de enero a diciembre, con lluvia o con sol, aquí en la M530 Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Creemos que es conveniente, antes de comenzar la acción, hacer con ustedes un sencillo pacto. Sí, como pensaba de Bonafini, la radio, cuando elaboramos la idea, lo notamos, es un asunto que funciona en los teatros de la mente. Nosotros creemos bueno, en este horario, en estas circunstancias, en este mundo, en este instante, hacer con ustedes un ejercicio mutuo. Ya verán que cuando tamizamos con el paso por el cerebro, por el consciente, por el inconsciente, por la mente, los sonidos que ingresan de la radio, en la era del streaming, la posibilidad de visualizar una parte, no todo de lo que pasa, tal vez notemos que escuchar un programa de radio con la imaginación dispuesta se convierte en una experiencia, que al escuchar e incluso al ver, evocamos otras cosas que nos vienen de un tiempo antiguo, los olores, los sabores, las sensaciones que nos trajeron hasta acá. El tema de la sensibilidad, hoy en medio del gobierno de los crueles, en medio de la maldad que domina una parte de la acción política en el mundo, nos parece completamente esencial ser lo que somos, no lo que ellos quieren que nosotros seamos, ser como quisieron los nuestros y no como quieren los de ellos. Y en este debate hay un punto central en la comunicación. ¿Para qué sirve la comunicación si no es otra cosa que el ejercicio del poder dictándonos los puntos de vista? Creemos en otras formas de comunicación y no en la comunicación que te incomunica. Hoy llueve en la ciudad de Buenos Aires. Es un día como de otoño en plena primavera teórica, pero ¿qué primavera hay en medio de las oleadas de gobiernos de derecha en muchos países del mundo? Un día como hoy, en un país que también se llamaba Argentina, hace ahora 20 años, se produjo un hecho completamente histórico. En Mar del Plata, una cumbre de líderes del continente estaba en apariencia dispuesta a firmar un tratado de libre comercio con el gobierno estadounidense. Una década antes había empezado a gestarse, si se quiere, un nuevo contubernio de poderes en América Latina. Habían pasado muchas cosas en el medio. Cuando en 1994 Estados Unidos avanzó con un tratado de libre comercio que favorecía solo a Estados Unidos y no a los países de la América, gobernaba en la Argentina un presidente llamado Carlos Saúl I de Anillaco, el mentor político, si se quiere, del colonialismo que hoy expresa muy contundentemente la administración de Javier Milei. Y después pasó el gobierno de Fernando de la Rúa, y cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, era, si se quiere, inesperada su posibilidad de gobernar la Argentina. En ese momento se gestaron otros acuerdos, otras formas de mirar la relación con el Coloso del Norte. En un resumen de Madres de Plaza de Mayo, un poco de lo que aconteció en aquel momento histórico, no solo en la cumbre de los presidentes, sino en lo que se llamó la cumbre de los pueblos, o la anticumbre, con liderazgos muy importantes de Hugo Chávez, la presencia de Diego Maradona, la presencia de Evo Morales y la presencia de Ebe Bonafini, que recién en aquel momento conoció en persona y empezó su relación con Diego Armando Maradona. Si no hubiera sido por esa conspiración de los buenos, Estados Unidos habría avanzado como por una carretera sin obstáculos con el Tratado de Libre Comercio. Un día como hoy, ese plan estadounidense capotó en Mar del Plata. Primer informe de Madres. América Latina no puede seguir siendo el patio trasero del imperio norteamericano. ¡Al carajo! También es justo que nos... Evo Morales, Hugo Chávez, Néstor Kirchner. Creo que fue el paso más importante para ser libres como somos ahora, ¿no? Lo que ocurrió entonces no fue generación espontánea. Tenemos una doble tarea: enterrar el ALCA y el modelo
económico, imperialista, capitalista, por una parte. Podríamos decir Pero que fue por la otra, una conspiración A nosotros nos toca, de los buenos del compañeros, continente. ser los parteros del nuevo tiempo, los parteros de la nueva historia, los parteros de la nueva integración, los parteros del ALBA, la alternativa bolivariana para las Américas. En la síntesis de Hugo Chávez, en esa forma apasionada y elocuente de hablar, De la segunda independencia de los pueblos de la América. Ha llegado la hora. Un abrazo bolivariano, sanmartiniano. sonó una idea definitiva. Alca al carajo. Y yo me voy a la otra cumbre a llevar el alma de ustedes y la palabra de ustedes, de los pueblos, hasta la muerte, hasta la victoria siempre. Los que no recuerden todos sabrán que hubo una cumbre de presidentes protocolar, presidida por Néstor Kirchner en su condición de presidente de la Argentina, Uno no sabía lo que iba a pasar. y la contracumbre, Había miedo de Eve de Bonafini. los mismos yanquis provocaran quilombo, porque ellos son magos para provocar un malestar entre nosotros. Las calles de Mar del Plata estaban pesadas, había muchas movilizaciones. En esa escena estaban también artistas como Silvio Rodríguez o Manu Chao, cada uno en su papel al respecto. Eve hablando en la contracumbre. Ahora que recuerdo, claro, estaba nublado. Qué sé yo me sentía tan honrada, tan cerca de mis hijos. Lloviznaba. No sé, para mí fue muy conmocionante ese día. Algo deseo decir aquí con toda claridad. Hugo Chávez hablándole a la cara a George Bush, hijo, presidente de Estados Unidos. Soberano, libre y justo. Cuéstenos lo que nos cueste. Y aquí voy a repetir una frase de Evita Perón. La patria será libre o la bandera flameará sobre sus ruinas. Y voy a repetir una frase de mi general San Martín. Seamos libres, lo demás no importa nada. No invalidamos, no descalificamos, no nos queremos dueños de ninguna verdad, pero también es justo que nos respeten. El más diplomático de todos los Néstor Kirchner de todos los tiempos. Es lo que pensamos, y somos naciones también. En la imagen congelada tiene atrás a Aníbal Fernández y a Jorge Tayana. Cuando hablo de la conspiración de los buenos, acá hay una historia secreta. Mucho antes de que se concretara la cumbre, hubo varios líderes latinoamericanos, empezando por Fidel Castro, que pusieron su atención en ese foco porque se dieron cuenta que estaban dadas las condiciones técnicas por el ADN de los nuevos gobiernos en el sur de América para pegarle un portazo en la cara a Estados Unidos, que no eran solo Hugo Chávez o Lula da Silva, que tuvo un protagónico menor en la apariencia, pero mayor en la organización, sino también otros presidentes. Por ejemplo, el presidente de Paraguay, Lugo, quienes estaban dispuestos, el presidente de Uruguay de entonces, a decirle no a Estados Unidos, pese a que Estados Unidos creía que estaba todo liquidado y que venía en una excursión triunfal su presidente solamente a escuchar discursitos y después proceder al ALCA. Fue ALCA al carajo. Esta es la versión muy interesante del presidente Hugo Chávez, contando cómo Néstor Kirchner, que tenía que hacer el papel del anfitrión, no podía participar en la cumbre de los pueblos, la contracumbre, ni en la acción en la calle, en realidad fue el estratega junto a Lula da Silva y él mismo, yo creo que hay que agregar al gobierno de Cuba, Fidel Castro, de lo que aconteció entonces. Era Néstor un buen conspirador. Estábamos en Mar del Plata. El plan era enterrar el ALCA. Pero éramos un grupito como mosqueteros, como 3 mosqueteros contra un batallón. El batallón aquel que venía lo dirigía George Bush. Y nosotros éramos 3, 4, no pasábamos de 5. Es decir, Néstor, Lula, Tabaré, el paraguayo Nicanor, apoyando allí, y yo. Teníamos que parar el ALCA y enterrarlo en Mar del Plata. Y la batalla fue muy dura, 8 horas de batalla. Y hay un momento en que Néstor me dice, Hugo, ven acá, cuando yo necesite
que alguien hable y vamos a derrotar a esta gente por cansancio. Le digo, cuenta conmigo. Y aquí no nos vamos hasta que no los derrotemos. Al Bush y su gente, todos los presidentes, casi todos, menos nosotros aquí. Y me dice, cuando yo necesite que tú hables y hables y hables para cansarlo, te doy la palabra, sin que tú la pidas. Le dije, trato hecho. Me la dio como 3 veces. ¿Tienen la palabra al presidente de Venezuela? Yo, ajá. Y yo habla y habla, media hora, 1 hora. Como yo hablaba, Bush se paraba, no le gustaba oírme a mí. Y lo fuimos cansando y los derrotamos. Era un buen conspirador, era un gran patriota. El testimonio de Hugo Chávez, por demás elocuente, y no es parte de la historia oficial. Es interesante todo eso, las estrategias de los líderes en un momento clave para la historia de la América Latina y la confianza, habida cuenta de los líderes pasados, que el presidente George Bush tenía en el poder imperial estadounidense. Estamos compartiendo ahora una foto en el streaming. Es la mirada de Néstor Kirchner, su mirada fuerte como de águila sobre un George Bush que mira hacia otro lado. Es una mirada que desafía al poder y lo va a lograr, pero no lo va a lograr solamente por una actitud, sino por una estrategia. Este es el discurso oficial del presidente argentino. Néstor Kirchner llevaba pocos meses como presidente argentino, había asumido, ustedes saben, en el año 2003 en medio de una crisis. Estábamos en el 2005, en noviembre, pero hacia menos de la mitad de su mandato había aquilatado la experiencia necesaria como para saber cómo vencer en esta oportunidad al adversario o al enemigo. Ahora, si lo que nos interesa es realmente construir un acuerdo de libre comercio que nos permita a los pueblos de América ponernos de acuerdo, la flexibilidad tendría que ser la norma y entender que en este momento estamos ante una diferencia. Y quienes convivimos y vivimos de la democracia y sentimos la democracia y hemos luchado por la democracia y hemos sufrido tanto por sostener esta democracia, creemos que es fundamental obtener lo que dijo el presidente Tabaré Vázquez con tanta claridad, que en algo estamos de acuerdo en este tema, que es el disenso. Tenemos 2 posturas diferentes, y no es nada malo, es muy bueno. La uniformidad hace mucho daño. Es bueno tener la verdad relativa de uno, la verdad relativa del otro, la posibilidad de discutir y de debatir. Entonces, sería, bueno, si le quieren lograr un triunfo a los pirros, si somos más, nos llevamos esta postura, es muy triste. Es muy triste para estadistas llegar a ese tipo de posturas, señor presidente de Canadá. Es muy triste. Acá lo que hay que hacer, me parece a mí, es entender cuál es la realidad que nos toca vivir, cuál es la postura que tenemos y aceptarnos en la diferencia. Eso que le hace tanto falta al mundo, aceptarnos en la diferencia, que tantas veces lo hemos dicho en las Naciones Unidas y que tantas veces lo decimos permanentemente. Y entender que en este momento y en esta coyuntura y en este tiempo de la historia tenemos esta diferencia, que no es tan grave ni es para suicidarse. Hay que trabajar, desde luego, para ir superándola, y toda nuestra voluntad y la de todos está. Entonces no intentemos forzar salidas que después, en vez de ayudar a la construcción de un espacio unido en América y demás, genere diferencias insalvables y nos deje un sabor muy amargo a los integrantes de esta cumbre. Yo les pido, en serio, como país anfitrión, como un hombre que me gusta decir lo que opino, no creyendo que a veces siempre nos equivocamos. Nadie tiene la verdad absoluta en estos temas, ojalá pudiéramos acertar siempre. Lo malo es cuando uno cree que tiene siempre la verdad. Que busquemos el camino de que estén las 2 posturas, que estén los 2 pensamientos que existen y que le demos desde América un ejemplo de democracia al mundo. A ese mundo que nos mira, a ese mundo que a veces nosotros, a sectores de ese mundo que lo criticamos a veces por antidemocrático, que lo criticamos por las posturas fundamentalistas que tiene, y que desde acá de América no caigamos en el fundamentalismo, aquellos que pensamos diferentes, que sepamos soportarnos pensando diferente, no somos fundamentalistas. Y esto es fundamental para poder dar un paso cualitativo, porque se va a ver una clara expresión del funcionamiento democrático. Entonces, yo, en serio, es un llamado que hago, un llamado con absoluta sinceridad y claridad a todos mis amigos presidentes, que estamos felices de tenerlos aquí en la Argentina, de compartir, de debatir, de discutir, de pensar. Me alegra que tengan tanta pasión porque significa que toman con responsabilidad la función que llevan adelante, tratar
de que estén las dos posturas, seguir trabajando, demostrar que podemos ser los arquitectos de la construcción de una unidad en América como corresponde, sin dudas, con toda la buena voluntad de los sectores que pudieran corresponder y dar un verdadero ejemplo que sabemos tomarnos los tiempos. Si tenemos que tomarnos un tiempo más, tomémoslo. Tomemos todo el tiempo que sea necesario para que esto sea la construcción estratégica y no la salida coyuntural, porque las salidas coyunturales sabemos cómo terminan. Si me dijeran... En la contracumbre, en la cumbre de los pueblos, cantó Silvio Rodríguez. Esta es su versión de ese día de Rabo de Nubes. Si me pidieras, pide un deseo. Si me dijeras, pide un deseo, yo pediría un rabo de nubes. Y una gran ira que sube, un barredor de... Si escucharon o en el streaming vieron a Néstor Kirchner, es posible que nunca haya estado en un discurso público tan diplomático, tan en el centro de las cosas, tan al comando, pero escuchando todas las voces, como parte de la estrategia general. Si eran, según Chávez, 5 los que estaban convencidos, necesitaban un voto mayoritario en una asamblea de todos los presidentes de América, en una reunión en que además, cuando se ven las imágenes se observa eso, estaban todos los asesores de cada uno de los presidentes. Curiosamente o no, brilla a la derecha de Néstor Kirchner en las imágenes televisivas Alberto Fernández, su jefe de gabinete. La participación, la oratoria de Néstor Kirchner seguramente estuvo muy ensayada. Y le correspondía ese papel, el de la mesura, el del anfitrión, el de invitar gentilmente a aceptar las diferencias, mientras a otros presidentes, a Hugo Chávez, le tocaba ser el cuestionador, el fuego. Lula da Silva, que tuvo encontronazos muy fuertes en la historia con Estados Unidos, se había reservado otro papel, para mediar en todo caso cuando fuera necesario. No iba a ser él el revulsivo en esta situación. En la contracumbre, cuando Diego Maradona estaba sellando una parte también de su futuro en la política, este es el momento en que Hugo Chávez lo invita al escenario. Ven acá, Diego, ven acá. Dile algo a este pueblo, Diego. Los quiero mucho, gracias por estar. La Argentina es digna. Echemos a Bush. ¡Viva Diego! ¡Viva Maradona! ¡Viva el pueblo! Un sinnúmero de sentidos en toda esta oportunidad. Es el contexto el que ayuda al texto. Es el tiempo, la historia, el que ayudó a Néstor Kirchner a saber dónde debía estar parado. Chávez gobernaba a Venezuela desde 1999. Lula da Silva, Brasil desde 2002. Néstor Kirchner, Argentina desde 2003. Había dando vueltas por la cumbre y la contracumbre, por ejemplo, líderes que después serían presidentes como Evo Morales. Eve conoció allí a Maradona. El comienzo de la relación de Eve con Hugo Chávez había sido muy ríspida. En su primera visita a Buenos Aires, Hugo Chávez le llamó a Eve Bonafini por teléfono y Eve le respondió: yo no hablo con militares golpistas. Un tiempo después, Fidel Castro le llamó a Eve Bonafini y le dijo: escúchame, atendelo a Hugo Chávez, Eve, por favor, te lo pido yo. Merece que vos lo atiendas y que le des una oportunidad. Después fue Néstor Kirchner el que le llamó a Eve diciendo: Hugo Chávez quiere hablar con vos, recibilo. ¿Saben cómo solucionó eso Hugo Chávez? No llamó de vuelta por teléfono. Apareció un día en la Casa de las Madres y le dijo a Eve: ¿podemos hablar un poquito? En el tren del Alba, el tren que salió de la capital federal rumbo a Mar del Plata, donde viajó una parte importante del contingente de la contracumbre, el presidente estadounidense George Bush estaba en un portaaviones rodeado de una impresionante comitiva de seguridad en el puerto de Mar del Plata. Diego Maradona decía: la dignidad es algo que no debemos negociar nunca. Lo vivo a pleno, lo vivo con mucha ilusión, esperando llegar a Mar del Plata y ver mucha gente que repudia a este asesino.
puede haber un antes y un después en cuanto a tu pensamiento? ¿Esto crees que puede llegar a cambiar algo, modificar algo? No, el uno contra el otro. no. El asesino va a seguir asesino, nos va a seguir pisando la cabeza, va a seguir creando guerras, pero la dignidad argentina, él seguramente le van a traducir todo lo que le vamos a gritar. ¿Vas a transmitir a Fidel? No, bueno, Fidel se va a enterar seguramente por todo lo que va a salir en la prensa, y si me pregunta le voy a contar todo lo que... Desde que salimos hasta que volvamos, le voy a contar todo, si tengo la oportunidad de verlo. Vamos ahí, el circo caliente. En medio de todo esto estaba también Manu Chao en Mar del Plata. En realidad, el cineasta Emir Kusturica estaba haciendo un documental sobre Maradona, en que este momento, obviamente, era completamente importante. Y Kusturica le pidió en ese momento a Manu Chao que fuera a cantarle a Diego en un lugar cualquiera en Mar del Plata un tema nuevo que se llamaba La Vida Tómbola. El video de La Vida Tómbola con Manu Chao y Diego Maradona recibiendo en Mar del Plata temprano, demasiado temprano para él, ese homenaje, es parte de la película y de la acción de aquella Mar del Plata de un día como hoy hace 20 años. Son muchas historias en un día histórico. Hay una escena histórica de una reunión entre Manuel Belgrano y José de San Martín, cuando la causa de la revolución está tambaleando, pero no por ellos y su lucha y su combate, sino porque el poder central de Buenos Aires los ha desfinanciado. No quiere saber más de confrontación bélica con España, en que se miran y se preguntan, ¿y cuántos somos nosotros? Y la respuesta, habían matado en alta mar a Mariano Moreno, y los que sueñan con seguir con este proceso de revolución y de echar al invasor, debemos ser 4 o 5, San Martín, Belgrano, Castelli, Monteagudo, y se acababan los nombres. En este momento, lo dijo Hugo Chávez, eran 5 los líderes que estaban dispuestos a decirle no al ALCA. Y cuando se votó, con Bush adormilado por el largo discurso de Hugo Chávez, habían brotado como flores los otros responsables de poderes ejecutivos en todo el continente, muchos de ellos de países chiquitos de Centroamérica y el Caribe, que se jugaron por la hipótesis de Néstor Kirchner, la de Hugo Chávez, la de Lula da Silva, la de Lugo, la de Tabaré. Digamos no. Ya sabemos que después el imperio contraatacó, y vaya si contraatacó. Pero si algo está claro es que a veces hay pocas voces que piensen lo mismo, y es una cuestión de estrategia y de práctica política llevar adelante, con muchos condimentos en este caso, un proyecto para dar vuelta a la historia. Si la historia la escribieron los que ganaron, estamos seguros de que todos nosotros sabemos que hay otras historias en la historia. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo.
14:31 ahora, señor Pablo Hackel, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas tardes, mojadas Carlos. y lluviosas tardes de martes. Sí, viene con todo, con paraguas, con todo. Que escuchaba, miraba atentamente y lo que me pasa en primera instancia es decir la distancia que hay con respecto a eso. Y pensaba, quizás las relaciones carnales de los 90 parezcan algo soft. Al lado de esto. Al lado de esto, ¿no? O sea, esto ya es como absolutamente pornográfico, por decirlo, lo que está sucediendo en relación a la entrega. Y esa imagen de Néstor, esa foto, con esa mirada y con un Bush esquivo, y cómo se le plantaron todos, en relación a esto, da mucho de nostalgia. Y también ganas de recuperar aquella impronta, ¿no? Sí, le agregamos al menjunje que armó el guionista de la historia, ¿no? Relaciones carnales, ahora relaciones prácticamente anales con Estados Unidos. Sí, le agregamos a todo ese elemento el nombre del embajador estadounidense que está presentando ahora. Hoy está en la Casa Rosada sus plasémenes después de ya está. Guionista, señor, no ponga un embajador estadounidense que se llame Lamelas. Le pido, por favor, es demasiado, se van a dar cuenta. Llega Eric Lamelas y Milei se va mañana a Estados Unidos. O sea, más no puede ser. Es casi, hagan, no sé, directamente una pasarela directa y dejémonos de joder. Casa Rosada, Casa Blanca tienen un mismo pasillo y el teléfono rojo, pero el teléfono rojo. En este caso otra clase de teléfonos por cualquier cosa. Para quien no estuviera enterado, Lamelas es el imperativo de lamer. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530 en las mojadas calles de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Carlos? Estamos dentro del anexo C de la Cámara de Diputados. No es casual que Lamelas también esté atento a lo que ocurre dentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque hoy es un día clave, después de haber pasado todas las instancias informativas del presupuesto 2026, para ver si este proyecto del oficialismo se debate después del 10 de diciembre, cuando tenga mayoría también en la Cámara de Diputados, o antes, como quiere la oposición, tanto la izquierda como el peronismo, de que termine de conformarse el nuevo Congreso. Recordamos que la norma que envió el Gobierno Nacional al Congreso para que se debata en la Cámara de Diputados y después en el Senado, tiene una inflación para el año 2026 del 10,1%, algo que va a quedar realmente muy alejado de la realidad cuando empiecen a conocerse los datos de los próximos meses, y es que se tiene en cuenta incluso octubre, noviembre y diciembre para poner en la balanza. Proyecta también un crecimiento del 5% del PBI e incluye, esto es lo más raro de todo, o lo más preocupante, incluye un tipo de cambio oficial esperado de 1.423 pesos por dólar, algo que fue ampliamente superado ya. Hoy el dólar está en 1.470 pesos, Carlos. Es decir, lo que queda del año puede fluctuar para arriba, pero nunca mucho hacia abajo. Está realmente rebalsado el dólar oficial al tipo de cambio que espera el gobierno para el proyecto 2026. Entre las principales asignaciones se destacan, por ejemplo, un aumento, esto es una barbaridad, de apenas el 5% en jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación y 5% en pensiones por discapacidad. Son todos parámetros alejados de la realidad, y es por eso que tanto la izquierda como el peronismo acaban de presentar dictamen propio para debatir. Esto quiere decir que el proyecto del Ejecutivo Nacional debería volver a redactarse con el reclamo de ambos sectores, mayoritarios en este caso de la izquierda y del peronismo. Así lo expresaba, si te parece lo escuchamos, el diputado nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Cristian Castillo. En nuestro caso, desde el Frente de Izquierda vamos a presentar dictamen propio, rechazando este proyecto de presupuesto, que por un lado es un proyecto que ha quedado totalmente desfasado con la realidad, es un proyecto que no resistió apenas unos pocos meses, porque el esquema económico que el presupuesto planteaba se fue al tacho, y tuvieron que ir a pedir el rescate al secretario del Tesoro de Estados Unidos y a su presidente Donald Trump. Lo mismo dijo el diputado nacional de Unión por la Patria, Carlos Heller, que dijo que todos los parámetros quedaron viejos. Lo escuchamos. Yo sé que el presupuesto presupone
escenarios no es un balance, no es un cálculo exacto, es una hoja de ruta, es por donde se quiere ir. Ahora, calcular el presupuesto del 2026 con un dólar de 1.300 pesos a diciembre del 25 parece de movida mal calculado. Calcular la inflación de este año en los términos que se calcula, porque desde ahí se proyecta la del año que viene, requiere que octubre, noviembre y diciembre den menos que 1. Ya quiero darle la mala noticia que todo parece indicar que octubre por lo menos va a dar más que 2. Bien, en este momento está hablando la diputada Ginocchio, Silvana Micaela, que es de la provincia de Catamarca, por Unión por la Patria. Tenemos una jornada extensa de aquí hasta las 4:30 de la tarde aproximadamente en esta última reunión del plenario de comisión del presupuesto de Hacienda para ver si se debate después del 10 de diciembre el presupuesto 2026 o antes de que cambie la conformación del Congreso. Carlos. Bien, gracias Martín, abrazo grande. Mientras tanto, en Narnia, el presidente de la Nación, en la Casa Rosada, suponemos, está de parabién con el embajador estadounidense, mientras en Nueva York hay hoy elección de alcalde, todos esos elementos en la realidad argentina y estadounidense. Abrazo grande para vos. Abrazo, Carlos. Martín Suárez, del Congreso de la Nación, ahí donde usted va todos los días, señor Pablo Hacker. Y ahí vengo también, para sumar a la información de Martín, que siempre está en donde hay que estar. Esta comisión de presupuesto tiene 49 integrantes, por lo que para que haya dictamen en el día de hoy tiene que haber 25 firmas. La oposición tiene 27, en teoría. 20 son de Unión por la Patria, después hay de Encuentro Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda. El tema es que no es complejo juntarlas. El juego que está jugando acá es que el gobierno trata de empujar a después de diciembre con la asunción de los nuevos diputados, que por supuesto le va a dar más fuerza a los violetas, para tratar el presupuesto en esa realidad un poco más fácil. Vamos a hacer un dato de color. Hoy es el cumpleaños de Bertie Venegas Lynch. Le mandamos un fuertísimo abrazo, que siga su carrera de baterista. Está presidiendo la comisión, no está a bordo del yate. Entiendo que sí, entiendo que está presidiendo. Sí, o tal vez ya está preparando el desembarco en otro lado. No sé. Lo que sí sabemos concretamente es que va a ser hoy, mañana, pasado, tanto en diputados como en el Senado, bastante fuerte los días. También una cuestión importante: a las 16 se reúne la comisión Libra, donde están muy cerca de llegar a una resolución. La dirige el Lilito Maximiliano Ferraro, y bueno, hay que ver qué se define por ese lado. Aparentemente lo que vemos es un gobierno muy blindado, ¿no? 40.000 millones de dólares blindado, como para que no le entre ninguna bala. Pero hay algunas situaciones que, si no lo salva la Corte Suprema, como vemos que lo está salvando fuertemente en los últimos días, en un Estado de derecho normal y en una sociedad normal, democrática, republicana, como les gusta decir, hay un montón de cuestiones que deberían estar dando cuenta en la justicia el presidente y algunos de sus funcionarios. Le tengo malas noticias sobre la normalidad argentina en el año 2025, ¿no? Los parámetros de la normalidad parecen haber saltado por el aire. Sin embargo, nosotros seguimos creyendo que la patria no se vende. Seguimos convencidos de que eso no es una idea romántica, utópica, sino un punto mínimo de acuerdo en que la mayoría de las personas de buena fe coincidimos. Y por eso, desde el año 2023 venimos haciendo nuestro proyecto de radio, café, concert, poesía y política, itinerando por muchos lugares diferentes, siempre con los sitios llenos, ante un público que quiere escuchar un discurso de verdad, que no es el nuestro, sino el de la historia de la patria. Amigos de La Plata, de Berisso, de Ensenada, de los alrededores, ya saben ustedes que el domingo 16, el lunes 17 es el día de la militancia, 16 de noviembre, 17 de noviembre, haremos nuestro espectáculo allí, en la esquina América, que volvemos a un lugar que nos pareció hermoso. Y ojalá seamos como aquella vez, un salón repleto de gente que se ponga de acuerdo en que no nos pueden vender la patria. Y en que este es un nuevo intento recargado de algo que ocurrió ya muchas otras veces en la historia y que en el 46, hace un montón de tiempo, 80 años prácticamente, se visualizaba con la idea de Braden o Perón. Hoy es patria o Milei. Y por si esto fuera poco, Lamela se llama el embajador que hoy entró en funciones.
Pero esto no es todo. El domingo 30 de noviembre estaremos en el Perón, qué hermoso que es, en Lanús por tercera vez en el año. Haremos el espectáculo renovado en el mes de la militancia y después de los 80 años del 17 de octubre, que para nuestra forma de ver la vida, nuestra nomenclatura, debería ser este año de los 80 al 17 de octubre un año especial. Porque las persecuciones, las proscripciones, las mentiras en los medios de comunicación, que en la historia del peronismo han regado los momentos de su salida del poder, se construyen a imagen y semejanza como si el guionista se recargara. El guionista vive en América del Norte, estoy seguro, y no en México ni en Canadá. Y renovar a los personajes, pero no el libreto. Los personajes, ya se ve, son menores, el libreto mayúsculo. De todos estos asuntos, con música en vivo, con una pantalla gigante y esperando la participación del público, que creemos nuestro público, se trata La Patria no se vende. En ambos casos, domingo 16 en La Plata y domingo 30 en Lanús. El comienzo del espectáculo es al mediodía. Proponemos un almuerzo compañero en el día en que nos gusta estar con los propios, y todas las entradas están en venta, son muy baratas, a través de Alternativa Teatral. La Patria no se vende, con Carlos Polimeni en La Plata. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo, celebrando la militancia. Domingo 16 de noviembre a las 13, en Esquina América, 71 y 18, La Plata. Entradas en alternativateatral.com. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de atención temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de batalla cultural en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. ¿Qué es la batalla cultural? Cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtené descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumá, sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete.
en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Somos radio, somos comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Anoche charlé durante 1 hora con Teresa Parodi, que este jueves 6 y el próximo jueves 13 de septiembre se presentan en el Centro Cultural Torcuato Tasso en Buenos Aires. Cuando Eve comandaba las marchas de las madres rumbo a Plaza de Mayo los 24 de marzo. Aún caminan conmigo. Le gustaba programar la música para que el ingreso a la plaza fuera con esta canción de Teresa Parodi. Los que nunca se han ido hasta el fin de los tiempos. La canción se llama Aún caminan conmigo. Y tal vez sea la más emocionante de todas las canciones. Para las madres de Plaza de Mayo y todos los organismos de derechos humanos en la Argentina. No contaban con eso, no han desaparecido. Hoy tenemos el placer de recibir a Carmen Arias en la radio de Madres de Plaza de Mayo. Carmen, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bien, dentro de todo. Dentro de todo. Hoy es martes. Carmen los martes conduce la visita guiada a la Casa de las Madres de estudiantes e interesados. Sí, hay de distintas, a veces estudiantes secundarios, a veces estudiantes ya universitarios y a veces personas mayores también, por distintos motivos vienen. Pero la mayor parte de las veces son estudiantes. Por eso le pedimos que se diera una vueltita por la radio. ¿Qué interesa más en las visitas de las madres? Mira, es bastante diferente de... Yo cuando estoy con los chicos o los grandes ahí en nuestra lugar de reunión, les digo que me hagan preguntas. Primero porque me resulta más fácil a mí también, y según las preguntas me doy cuenta. ¿Y qué preguntan? Y porque algunos chicos te das cuenta que están bastante bien informados, y otros no tienen la menor idea de la política y del gobierno que tenemos en este momento. A veces los hago poner colorado porque les digo, no me hagan preguntarle a quién votaron cuando pasan los 16 años, ¿no? Y ahí te das cuenta también si en las escuelas les cuentan la verdadera historia. Hace 20 años, cuando empezó la radio, yo tenía la costumbre los jueves, porque Eve me invitaba a ir a almorzar con las madres y participar también de los rituales internos, esos en que se hablaba del gusto por el circo, del turismo de carretera, del guiso de lentejas con chocolate, de otros asuntos. Y hoy las madres son muy pocas. Sí, ¿Los jueves hay almuerzo? Lamentablemente somos muy poquitas. Y sí, estamos, generalmente, si puede, viene Demetrio, viene casi todos los martes y jueves, viene Patricia Barroso, Norma Castillo, cuando puede.
Pero sí, somos... En la Casa de las Madres, martes y jueves, venimos Pina y yo. Eso es todo un asunto, ¿no? Que muchas veces el público no sabe o no sí. Imagina, pero las madres son muy poquitas y sin embargo son millones, podríamos pensar. Sí, el jueves pasado logramos que viniera, el pasado el otro fue, que viniera Bici. Que cumplió 101 años. Visitación. Los cumplió el 17 de octubre y yo los cumplo el 18. Y bueno, como cayó viernes, vino al jueves siguiente y bueno, se llenó la cocina, vino hasta el embajador de Cuba. Vinieron un montón de personas, vinieron porque la sede de Madres de Plaza de Mayo está a 300 metros de aquí de la radio. ¿De dónde se sacan las fuerzas? Mira, yo creo que la fuerza es de la lucha por una persona desaparecida en tu familia. Me imagino el hijo, vos sabés que yo soy hermana, igual yo fui siempre muy compinche con mi hermano Ángel. La fuerza, por empezar, yo creo que la fuerza de un principio lo dio el haberse unido las madres. Porque yo lo digo por mi madre, que era una persona muy de su casa, nosotros éramos 5 hermanos. En Remedios de Escalada. Mis padres vivían en Lomas, pero estamos cerca de la división los dos, yo en Remedios de Escalada, ellos en Lomas. Y mi madre, ya te digo, era una persona muy de su casa, ¿no? Y cuando tuvo que salir a la calle para buscar a su hijo, cuando se enteró en un momento que fue a entregar un habeas corpus, Elisa, que era una madre en ese momento, la encuentra y le dice, ¿qué te pasó? Me llevaron un hijo. Bueno, los jueves a las 3:30 de la tarde hay una marcha en la Plaza de Mayo. Y mi madre después, si le dijeran que tenía que ir al Polo Norte, iba al Polo Norte. Y esa unión de tantas madres que se fueron uniendo, me parece que es lo que dio fuerza. Y a mí me tocó acompañar a mi madre y seguir después, y también la fuerza de estar con las madres. A veces se ríe Demetrio y eso porque lo acompaño a presentar el libro, pero no es que para mí ella es mi vida. Tu vida es la lucha y es la causa. Es la lucha. Es interesante, ahora te voy a preguntar por eso también, que Eve Bonafini fue la presidenta vitalicia de Madres de Plaza de Mayo. Sigue siéndolo. La seguimos extrañando como el primer día. De alguna manera. Y vos sos la que reemplaza a Eve. Yo no creo que Eve es irreemplazable. A mí me tocó, me siento muy agradecida porque me haya tocado esto, pero yo me di cuenta que ella, los últimos tiempos, después que me dio el pañuelo, de que me dieron el pañuelo para que esté con las madres, el último tiempo ella me estuvo como preparando. ¿Te eligió como sucesora? Sí, a veces a mí me da cosa decirlo porque hay otras hermanas, y Demetrio me dice, bueno, pero Eve te eligió a vos. Sí, yo me di cuenta que ella confió mucho en Te mí. privilegió y pensó, supongo, también en tu edad. También puede ser, claro, yo no soy joven, por supuesto, pero soy un poco más joven que las madres. Pero son la más joven de las madres disponibles, por decirlo de alguna manera. No sé porque no sé la edad que tiene Irene de Mar del Plata. ¿Cómo no sabes la edad? ¿Alguien debe saber? Irene de Mar del Plata me parece más joven que yo y Sarita de Tucumán también. Pero bueno, en Buenos Aires soy la más joven, sí. Te quería preguntar por eso. Y ya que me mencionaste las presentaciones de los libros de Demetrio Iramay, me tocó compartir, ¿sabes? Una con vos y Demetrio en la Biblioteca Nacional. Sí. Y ese día te escuché cómo contaste vos cómo fue tu último momento con Eve cuando ella estaba internada. Sí. Quiero decir que ese día lloraste mientras lo evocabas. Lloré mucho porque... Y todos, Victorio Neto también estaba sentada en la mesa, sentimos que nos corría un escalofrío. Es que realmente, ya te digo, Eve era una persona imprescindible, aparte en ese momento ella me decía que estaba cada vez peor y yo creí que al otro día Eve iba a estar bien. Me fui de ahí llorando porque yo me pensaba quedar toda la noche, y bueno, la hija me pidió que me vaya y los médicos de ahí también me pidieron que me vaya. Pero te pidieron que te fueras porque intuían el desenlace y te veían a vos floja de piernas, sí. ¿No? No, lo que pasa es que yo soy hipertensa. Y ya uno de los médicos de ahí, yo ya había estado cuidando en otra oportunidad a Eve. ¿En terapia intensiva?
No, sí, ella es donde estuvo siempre internada. Yo estuve una tarde y esta vez me había tocado a la noche. Y se ve que los médicos también le habían dicho a la hija, Alejandra, ¿no? Alejandra, que la cosa venía mal. Y bueno, me tomaron la presión y yo tenía 16, que para mí no es mucho, porque soy hipertensa. Me dijeron, no, preferible que te vayas. Estaba el padre Paco y me llevó él hasta mi casa. Paco Olveira. ¿Eve Olveira había pedido que el padre Paco estuviese en ese momento? No, lo pidió la hija. Alejandra había pedido. Sí, Alejandra lo pidió. No, Eve no, lo apreciaba mucho, a Paco siempre estuvo con nosotros. No, pero ella no, porque la hija misma me lo dijo. Le digo, vos lo llamaste vos y lo llamé yo a Paco. Y bueno, me pidieron que me vaya y me fui, y al otro día, menos mal que estoy sola, y lloré no sé cuánto tiempo, porque a mí me parecía imposible que Eve se hubiera ido. A todos nos pareció lo mismo. Es más, Demetrio escribe en el libro su sensación se enteró por el comunicado de Madres de Plaza de Mayo. Sí. También él, que es el referente de las madres, y la sensación de no puede ser cierto. Sí. Eve nos había convencido a todos de que era inmortal. Sí, esa noche igual decía que cada vez se sentía peor, pero estaba lúcida, ¿Y tenía los labios pintados o no? No, estaba lúcida porque yo llegué y me dijo, llamala a Alejandra. Yo la llamé a la hija y me dice, estoy yendo, Carmen. Al ratito estaba ahí la hija. Es decir, que el núcleo chiquitito eran la hija Alejandra, vos y el padre Paco en ese momento. Sí, y bueno, los médicos la verdad que estaban continuamente ahí con ella, el director del Hospital Italiano de La Plata, la atendieron extraordinariamente bien, la verdad que sí. Después vino también Silvina, que es esa señora de Córdoba que había hecho cuando hacían el tema de... Porque es una mujer que es psiquiatra, psicóloga, y también la llamó Alejandra. Le daba un poco de compañía que terapéutica. Fue la que después tuvo, Alejandra le pasó a ella la posibilidad de retirar las cenizas de Eve. Alguien muy del círculo íntimo. Sí, fue mucho tiempo del círculo de Eve. Después cuando falleció Eve con nosotros no fue ya tan bien la cosa, porque la gente, no sé, yo no quiero ser crítica de nadie, pero la gente se creía que Eve, que todos eran Eve. Todos eran dueños de Eve de alguna manera. Exactamente, y bueno, y Silvina hizo eso y a nosotros no nos gustó y bueno. Hoy Daniel... Nadie es Eve. Hoy Eve es todos y no es de nadie. Daniel Ballester me recordó hoy un audio. En 1999, Eve Bonafini le concede una entrevista a Liliana López Foresi en un programa de radio. Faltan 6 años para la fundación de la Radio de las Madres, que en este mes cumple 20. Y escuchen lo que dijo Eve 6 años antes de que existiera la radio. Tampoco tenemos la varita mágica. Hacemos. Esto no es una receta culinaria que le vamos a poner tantos huevos, tanta harina y tanta manteca. Esto hay que ponerle la vida, hay que ponerle las ganas, el convencimiento. Porque si no está convencido de que esto se puede cambiar, que la educación se puede cambiar, que siempre los medios no van a ser de ellos. Nosotros queremos poner una radio, la vamos a poner en medio de la capital, al lado de la jefatura de policía. Ahí le vamos a poner la radio. Ahí será, en el propio medio la vamos a poner. Y bueno, vamos a emitir, vamos a salir, van a intentar cerrarla, la van a interponer, la van a intervenir, van a hacer todo lo que quieran, pero nosotros la vamos a poner. Porque lo que hay que tener es ganas y convencimiento de que se puede. Ganas y convencimiento. La pucha sí los tenía, ¿no? Eso lo dijo antes de que la radio esté acá. 6 años antes de que esté, ahora a una cuadra y media. Estaba en Cerrito. Claro, ahora está a una cuadra y media del Departamento Central de Policía. Claro. Antes estuvo a 10 cuadras. Es decir, vio el futuro de una manera extraordinaria. Sí, parecía, la verdad que era una mujer extraordinaria. No hay... La gente que lo criticó, bueno, delante mío no la critiqué nadie, porque lógicamente que tenía sus más y sus menos, era un ser humano, pero
impecable. Quiero decir que Eve también convenció a todo el mundo de una salud férrea. Yo recuerdo haber estado con ella y 2 médicos diferentes, que los dos, un gerontólogo y un cardiólogo, que le insistían: Eve, tenés que aflojar, tenés que parar, no podés llevar este ritmo, 5 actividades por día, descansar. Y Eve decía: me muero, si yo paro me muero, no quiero parar. Sí. Es que ella no podía parar. No, es que le hacía daño a ella parar. Pero eso nos pasa. De ninguna manera me comparo con Eve, pero a mí hay gente que, inclusive amigas, dice: sí, pero estás yendo y viniendo. Le digo: si para mí es lo que mejor me hace en esta vida, lo que estoy haciendo. Te hace bien. Me hace bien. Yo soy grande también, ya tengo 84 años, soy grande y a veces me siento cansada, no voy a decir que no. Yo cuando era joven no me cansaba, pero a mí, si me tengo que quedar en mi casa, me hace mucho peor. Y Carmen, recién comentabas el tema de lo colectivo, ¿no? Ante el mayor desamparo que puede vivir una persona, que es que le arrebaten un hijo, un hermano, no hay nada que uno pueda imaginar más doloroso que eso. La respuesta fue juntarse, marchar, reunirse todos los jueves y seguir luchando. Y ahora esto que decías antes, de la transmisión hacia los jóvenes en la Casa de las Madres, la importancia de eso, de en este momento, porque uno pensó que había cosas que ya estaban claras que no debían volver a ocurrir ni volver a discutirse, pero pareciera que sí. Entonces, ¿cómo se hace para volver a recordar a los jóvenes, sobre todo a las personas que no vivieron toda esa etapa? No, yo cuando ellos vienen les cuento, trato de hacerlo más sintético porque a veces no hay tanto tiempo, pero yo les cuento todo, cómo empezamos a juntarnos las madres, cómo fui yo a estar con las madres, qué relación tenía con mi hermano, cómo era mi hermano, porque eso sí me lo preguntan. Les cuento la verdadera historia, lo que pasó en el país y por qué tenemos que evitar que eso vuelva a pasar. Todas esas cosas se lo decimos a los chicos. Eve ha sido un ejemplo en vida de una evolución poderosísima, de una señora que solo quería ser madre, ser ama de casa, que crió a sus hijos y a la que la vida puso en circunstancias extraordinarias, y ella misma se formó de una manera notabilísima, ¿no? Ella decía que lo aprendió de sus hijos, la militancia que lo aprendió de sus hijos. Pero yo no creo que haya sido, a veces lo hablamos con Demetrio, a partir de que la militancia de sus hijos, ya desde que los crió a sus hijos, se dedicó a ellos y aprendió de sus hijos también. Como nos pasa a todos. Nosotros éramos, lamentablemente ya no me quedó ningún hermano. Yo tenía 4 hermanos varones y militantes había Ángel y otro que... Ángel era el más chico de todos, que dejó, el otro dejó porque fue papá muy jovencito y eso, pero para nosotros después la militancia de Ángel nos íbamos enterando de lo que hacían, porque algunas cosas nos contaba. Y sí, uno se agarra de eso. Acabo de leer una biografía de Eve de Ulises Gorini, que es una publicación de este año, 2025. Entre otras cosas, tiene un libro de Raúl González Tuñón, subrayado por Eve, cuando Eve todavía tenía a todos sus hijos vivos, la búsqueda de literatura, de belleza, de poesía. Bueno, después Eve hizo cursos de literatura, no sé si vos hiciste. No. También con las madres, con Leopoldo Brizuela, escribió sus propios poemas, tenía una búsqueda que incluía leer a Eduardo Galeano, a Pablo Neruda. Hasta eso, bueno, yo leer a Neruda, eso sí lo leí. Antes de estar en Madre, yo fui muy lectora de chica. Ahora no leo tanto porque no tengo tiempo. Cuando me acuesto... A los 84 no tenés tiempo. Y no tengo tiempo porque cuando me acuesto estoy cansada. Y yo antes me acostaba y leía en la cama y yo hice después la carrera de trabajo social en Madres. En la Universidad de las Madres. En la Universidad de las Madres. ¿Te acordás del día que Eve te entrevistó a vos? Sí. Sí, que me preguntó varias cosas de la relación con mi hermano y sí, me acuerdo. Vamos a escuchar un poquito la entrevista. Carmen Arias, entrevistada por Eve Bonafini. Entrevista íntima, el ciclo de entrevistas de Eve a las Entre madres. Nosotras se llama, porque fue a varias madres.
Bueno, y ahora seguimos con otra compañera en esto de Entre Nosotras. Carmen es una hermana que tomó la bandera de su mamá. Así es. ¿Tu mamá cómo se llamaba? María Consuelo. ¿Cómo? Le decíamos la gallega. Y seguramente. Claro, por eso no me acordaba el nombre. Seguramente. Generalmente más la conocían por Consuelo que por María. Todo el mundo le decía Consuelo. Sí. ¿Naciste en...? Yo nací en España, en Galicia, en la provincia de Lugo, en un pueblo muy pequeñito que se llama Navia de Suarna. Y bueno... el lindo Galicia, me encanta. Es un pueblo muy pintoresco, es chico pero es muy pintoresco, muy lindo, rodeado de montañas, un río precioso. Sí, es un lugar muy lindo. De gente muy entregada, vos vas ahí, todas las casas son tuyas. Sí, eso es cierto. Sí, bueno, los lugares son chiquitos, entonces la gente se conoce toda. ¿Vos volviste alguna vez? Volví con mis padres, tuve la fortuna de poderlos llevar en el año 88. Ah, qué bueno. Sí, mi mamá un poco se negaba a ir porque ella era bastante delicadita de salud y decía, no, capaz que vamos y les damos un disgusto. Realmente el que tuvo la iniciativa fue mi marido, porque íbamos a viajar nosotros dos y él me dijo, ¿por qué no llevamos a tus viejos? ¿Y por qué no les alcanza la plata? ¿Y qué problema hay? Y bueno, la convencí, con 6 meses de anticipación saqué el pasaje para que no se arrepienta. ¡Qué bueno! Y lo pasó genial, vio a sus hermanos, que ahora ya no hay ninguno. ¿En qué año se vinieron para acá ustedes? Mi papá en el 49 y nosotros en el 50. 15 meses después de estar acá, nos pudo traer a nosotros. Eran mi mamá y 4 hermanos. Ángel nació después acá, un año después que llegamos, en el 51. ¿A dónde fueron cuando llegaron? Y vivimos un tiempito en Avellaneda, porque en ese momento tenías que tener alguna persona que te reclame, qué sé yo. Y mi papá había venido por unos primos que tenía acá, que vivían en Avellaneda. Ahí vivimos 5 años, hasta que pudimos hacer nuestra casa. Y nos fuimos a Como siempre los españoles hacen su casa. Sí. ¿Cómo? No se sabe, pero lo hacen. Bueno, un poco me acuerdo cuando vos decís de tu papá que era antiperonista. Mi papá también, y sin embargo la casa la hicimos por el plan Eva Perón. Y sí. Él compró el terreno y bueno, se edificó la casa por el plan Eva Perón. Un fragmento de esa entrevista. Hay una cosa que siempre impresiona a todo el mundo, que es ver a una madre sin su superpoder, que es su pañuelo. Vos estás acá, les cuento a los amigos que nos escuchan por radio, con el pañuelo puesto. En la entrevista con Eve, sin pañuelo. El pañuelo se pone en circunstancias especiales. Sí, cuando nos vamos a presentar en un lugar, o cuando yo, inclusive para las visitas, me pongo el pañuelo. Porque yo digo siempre que la fuerza no la tiene Carmen Arias, la tiene el pañuelo. Eso es interesantísimo, es el pañuelo, ¿no? Es el pañuelo. Es la representatividad. Es la representación, sí. Es que a mí me ha pasado inclusive en mi barrio, que todos sabían que yo tengo a mi hermano desaparecido, pero cuando me empezaron a ver en la tele con el pañuelo, que yo parece que soy otra persona, y soy la misma. Hay quien dijo incluso que es el elemento de comunicación en la Argentina más poderoso. De todos los tiempos. De todos los tiempos. Representación, lo que representa. El pañuelo, digamos, más sobre la cabeza de una madre, quizás tiene la potencia que ninguna otra cosa en la Argentina. Sí, es que lo comprobamos continuamente. Viene una persona, hace un rato tuve entrevista ahí en Madres, y lo que te piden para sacarse una foto es que te pongas el pañuelo, por ejemplo. Y es una ceremonia ponerse el pañuelo. Eve hacía de eso a veces, si se le pedía como una ceremonia, como la asunción lentamente de otra personalidad. Sí, eso, claro, sí, es como, para uno mismo es algo muy importante ponerse el pañuelo, por lo menos a mí me pasa. Yo me siento diferente con el pañuelo. Por ahí te lega una valentía que no tendría sin el pañuelo, ¿no? Tal cual, sí. Viste que está esa foto icónica de la represión en el 2001 con las madres avanzando frente a los caballos que vienen con los pañuelos puestos. Claro, con los pañuelos. Y esa frase que dice, si alguna vez tenés miedo, mirá esta foto y pensá en las madres. Es que el pañuelo te da fuerza. Yo, el día que Eve me entregó el pañuelo, íbamos a Luján,
a conmemorar los 40 años de la primera vez que las madres se habían puesto el pañuelo, que ya deben saber cómo fue, que se pusieron el pañuelo para encontrarse. Para identificarse entre sí. Y una madre dijo, ¿por qué no nos ponemos un pañal de nuestros hijos en la cabeza? Y bueno, y sí, cuando Eve, ese día que íbamos a Luján a conmemorar los 40 años de la primera vez del pañuelo, cuando me dijo, vení Carmen, yo iba en el minibús, que ya a mí me había extrañado que me invitaron ahí en el minibús. Me dice, toma, esto para que lo use, este pañuelo es para que lo uses siempre con nosotras. Y yo no le pude contestar, me puse a llorar. Vos hasta ahí eras hija de Madre de Plaza de Mayo, claro. Y ella, digamos... Yo iba continuamente igual a te ascendió a Madres de Plaza de Mayo y después te ascendió a su sucesora. Yo dije que Eve y mi hermano me hicieron madre. Yo no tengo hijos. Y hablando con mi hermano, ya estaba en la clandestinidad, nos veíamos como podíamos. Ese día fue frente a donde yo trabajaba, en la iglesia de Pompeya, en la puerta de la iglesia de Pompeya, hablando así de las cosas de la vida, que yo no tenía hijos. Yo no sé por qué había salido a esa conversación, y me dice, flaca, más importante que parir un hijo es sentirse madre de todos los hijos del mundo. Y eso es lo que te ha pasado desde entonces. Y eso, hasta acá. Cuando Eve me dio el pañuelo y yo me puse a llorar que no podía, me vino esa frase a la cabeza. La presencia también del hermano ausente, ¿no? El hermano que justifica la lucha de tu madre y la tuya, solo que de Eve en adelante se socializó el asunto de la maternidad. Sí. Y claro, llevas sobre vos el peso de sentirte madre de 30.000. ¿Es un peso o es un alivio? No es un peso. Es algo muy, muy interno para uno, muy, no sé bien cómo explicarlo, pero no es un peso. Las madres de Plaza de Mayo, mencionaste algo sobre el final de Eve recién, ¿necesitan de terapia? ¿Necesitan de analistas, de psicoanálisis, de psicólogos? Yo no creo que referente a lo de los hijos, digamos, no creo. Yo hice terapia mucho tiempo, pero no era por lo de mi hermano, era por cómo falleció mi esposo, que fue una cosa muy, muy dura para mí, porque yo había tenido un preinfarto al fallecer mi mamá y ya él estaba diagnosticado con un cáncer terminal, y ahí sí hice terapia, pero las madres... Son muy pocas las que hicieron terapia, no creo que eso sea. Por ahí los jueves son terapia, en parte. Sí, claro. Hablar en la cocina es hablar terapia. En la cocina, decirnos entre nosotros las cosas. Ahora somos Pina y yo prácticamente las que venimos martes y jueves, pero a veces, antes cuando yo recién me incorporé ahí, que ya no estaban todas, pero había muchas, había discusiones, había de todo, no era... Había rivalidades deportivas. Sí, había de todo, no era que todas decían que sí a todo. Es muy interesante también, fuera de ese asunto, el carácter combativo por excelencia de muchas madres, que sin el superpoder, fuera del contexto de las marchas de las madres, mujeres comunes, cada una con su vida, con sus gustos. Sí, claro. Digo, porque mucha gente supone que una madre de Plaza de Mayo es madre de Plaza de Mayo las 24 horas por día. No. Aparte había algunas que tenían más hijos y que tenían también su vida desde otro lugar, pero ahí cuando estaban todas juntas, que yo los primeros tiempos cuando empecé a estar ahí adentro, yo... no hablaba, no discutía nada, pero entre ellas había discusiones fuertes también, a veces con razón y otras sin ella, como cualquier ser humano, pero así era. Vos llevás ahora la voz cantante de las madres, hablas todos los jueves, cada vez que hay un acto público y tienen que estar las madres representadas, ahí está vos sí. en su nombre. ¿Cómo pensás que decir en una plaza? ¿Qué pasa con tu discurso? Que siempre es distinto y siempre es vibrante y siempre es de oposición al presidente Javier Milei. Bueno, lo del presidente Javier Milei lo digo en la plaza y en donde sea. Y para mí es un compromiso grande también, porque yo ya desde un principio le decía
a Demetrio, mirá, qué sé yo, compararme con Eve ni loca. Viste que al principio yo empecé leyendo cosas que me escribía Demetrio, qué sé yo, y después me dijeron no, tratá de no leer más, decir lo que te sale y qué sé yo. Y yo a veces, yo misma me quedo pensando, que siempre hablo poco, pero me quedo pensando, ¿lo habré hecho bien? ¿No lo habré hecho bien? Y bueno, porque es el estar ahí es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí, a mí cuando me tocó 2 o 3 veces estar de invitado, después se me aceleró la cabeza, digamos, la mente se me disparó, no estuve en control de todo, ¿no? Me sentí parte de un mecanismo que me superaba. Es muy fuerte, y más si uno se compara con Eve, que a mí me pasa a veces, no quisiera, pero me pasa. Ella, una vez que yo le dije, cuando me dijo que tenía que hablar yo, que yo le digo, ay, Eve, pero yo no soy como vos. No, vos sos Carmen, hablá como Carmen, me contestó. Viste que en el... Las cosas, Eve era directa. así. En el fútbol, recién pasamos unos videos de la cumbre del Alca hace 20 años a hoy, la camiseta número 10 de la selección argentina fue la que usó Maradona. Y costó muchísimo que otro jugador estuviera a la altura. Después la usó Messi, esa camiseta, pero antes Messi no la usaba. Es más, a muchos le pesaba y les pesa usar la camiseta que identifica a alguien. Sí. A vos te toca ponerte la 10, la de Maradona. Sí, sí, es... Pero Maradona te eligió, Eve te eligió a vos. Es complicado, pero digo, siempre para mí es un honor enorme y lo hago con mucho gusto. Lo que pasa que yo misma pienso, ¿estaré a la altura de las circunstancias o estaré haciendo las cosas bien? Yo a mí misma me lo digo. Los que te escuchamos estamos convencidos de que sí, de que estás a tu modo, con tu estilo, con otra forma. Sí, claro, yo no quiero copiar el modo de nadie. No, eso es inimitable, el modo de Eve. ¿Va a haber Madres de Plaza de Mayo para siempre? Y eso es difícil de saber. Espero que sí. Nosotros le pedimos a los jóvenes que cuando no estemos, también lo decía Eve, ellos sigan nuestro camino desde donde corresponda, de acuerdo a las circunstancias del momento, por supuesto, pero que sí, que no hay que olvidarse de la lucha de las madres. Quizás algún día a vos te toque a bordo del minibús o en la sede de las madres llamar a una persona y darle un pañuelo también y decirle hacerte cargo vos, que también es una posibilidad. Y a lo mejor llega esa circunstancia. En este momento todavía no lo pienso, pero a veces memorizo a otras hermanas que conozco también, más jóvenes que yo, pues yo soy 10 años mayor que mi hermano, así que ahí... Que tu hermano Ángel. Que mi hermano Ángel, que era el más chico de todos mis hermanos. Y sé de algunas hermanas que son bastante más jóvenes que yo. Pero bueno, nunca estuvieron tanto tampoco en la plaza, ni... Y les llegará el turno a cada uno a asumir sus responsabilidades. ¿Querés que te lea un poco de mensajes de los oyentes de la radio que te están escuchando? ¿Querés? Bueno. Gladys de Villa Crespo, te amamos, Carmen, es todo su nombre, estoy escuchando mucho, soy Dionisia de Catán, abrazo. Sí, ya sé quién es Dionisia. Carmen, te estoy escuchando, sos muy valiente. Liliana de Villa Crespo, gracias por esta hermosa conversación con Carmen Arias. Silvia Alabú, abrazo enorme a Carmen, que es maravillosa, yo la escucho todos los jueves. Nos dice Claudia de Marcos Paz, mañana nos abrazamos, soy Claudia de Marcos Paz, mañana vamos a tener el honor de recibir a Carmen y a Demetrio en Marcos Paz, gracias también por la intermediación, bueno, me pidieron a mí un contacto. Pato Barrosa, le mando un beso y abrazo a Carmen y a Carlos, a todo el equipo, a toda la radio, gracias, aguanten las madres. Carmen Arias, dice Gustavo García, es un orgullo de las madres de Plaza de Mayo, nos escribe desde Villa Adelina. Bueno, te leo algunos de los mensajes porque son muchísimos los que a esta hora están interactuando con nosotros. ¿Lo sentís ese respaldo, además de sentir el peso de la camiseta del 10? Sí, siento el respaldo, sí, la ayuda. Bueno, Patricia Barroso es una compañera de siempre con nosotros, igual que Norma Castillo, ni hablar de Demetrio, y sí, sentimos que la gente nos apoya, inclusive los compañeros que trabajan en Madres también.
Ana de Lomas, otro mensaje, bueno, un montón de mensajes de oyentes interactuando con nosotros. El mensaje es uno solo: tenés una representación muy grande, estás a la altura de esa representación, fuiste la esperanza de Bonafini, la lucha de Eve continúa, vos estás en su lugar. Cuando se hace el recorrido por el despacho, cuando alguien va a la sede de Madres de Plaza de Mayo, quiero recordarles a la gente que Eve tenía un despacho oficial, que es donde recibía a los líderes políticos, hacía los programas de televisión, que es grande y, si se quiere, como un museo en sí mismo. A la izquierda hay una foto del Che Guevara con un bebé en brazos y dice que no hay que perder nunca la ternura. Pero Eve atendía en un despacho mucho más chiquitito, en que había un teléfono, un sillón y muy poco más, como si fuera la portera de la recepción de Bonafini. O sea, tenía también una doble personalidad, la pública y la privada, que era muy somera y muy modesta. Bueno, ese es el despacho más pequeño que tenemos, nosotros lo tenemos tal cual ella lo dejó. Lo único, no se usa. Yo entro a veces porque tengo las llaves de distintas cajas, pero le pusimos en la silla donde ella se sentaba el pañuelo de ella, el que usó los últimos momentos de su vida, y ese se lo mostramos a la visita también, le decimos, bueno, esto era la oficina de Eve, pero está tal cual ella le dejó. Debe ser 3 metros cuadrados, le cuento a quien no haya conocido el lugar. Porque ahí recibía cuando eran 1 o 2 personas, del otro es la sala de reunión, que es donde yo... Donde estuvo Hugo Chávez o Cristina Fernández de Kirchner o los líderes políticos del mundo, o Fidel Castro, qué sé yo, toda esa parafernalia grande, que son las madres. Pero si fuera solo por Eve, era este lugar chiquitito, ¿no? Eso habla mucho de su liderazgo político. ¿Cuándo termina el proyecto de construcción de la sede de Madres de Plaza de Mayo en Ensenada? Cuando eso esté concluido y cuando haya un edificio grande, etcétera, ¿las madres van a mudar todo a Ensenada y esta sede va a ser testimonial? No, esta sede suponemos que nunca la vamos a cerrar, porque es donde nos reunimos para ir a la plaza. La plaza tiene que seguir siendo la Plaza de Mayo mientras estemos vivas. Lo que pasa que el tema de Ensenada fue más que nada por el archivo. Por la protección del archivo. Por la protección del archivo. Y está, ayer fuimos a La Plata, a la presentación del presupuesto, ¿no? Sí, y cuando uno vuelve lo ves de enfrente, así el edificio. El edificio pertenece a Ensenada, pero es ahí nomás. Es muy moderno y muy lindo. Es hermoso. Y ya están revocadas las paredes, porque hasta hace poco veías el ladrillo. Ayer no pude hablar con Seco, pero hace unos días que también estuve en una reunión, me dijo que están haciendo todo lo posible. Claro, no pueden apurarse más por la falta de presupuesto, pero que están haciendo lo posible para terminarlo. Porque Eve, aparte de llevar el archivo, quiere también que sea un lugar de educación, que haya algo que tenga que ver con la música o con lo que sea. Una sala de arte, una galería de arte. Algo de arte. Un teatro. Así. Dijiste Eve quiere, ¿viste? La nombraste en presente. Eve quiere, y sí, porque a mí me sale así. Porque era lo que ella quería también, por eso tenemos la universidad. Bueno, teníamos, porque prácticamente ahora no la tenemos más. Y cuando llegó el momento de inaugurar la casa en la ESMA, Eve pidió que hubiera mariposas y flores y pintura, flores y arte. Flores y soles, decía ella en la pared, que todas dibujamos un poquito ahí. Hermosa síntesis. Mario de Mataderos, excelente entrevista a la licenciada Carmen Arias. Lo mejor que escuché. Conocer porque soy licenciada en trabajo social. Lo mejor que escuché en esta radio. Eve sabía lo que hacía al elegirle a ella. Nos escribe desde Mataderos. Ana de Lomas, qué hermoso escuchar a Carmen. Recuerdo allá lejos en el tiempo escuchar a Eve en una entrevista por radio decir: nuestros hijos nos parieron a nosotras. Salvando las distancias. Fue una lección de vida para mí, porque acababa de perder a mi único hijito. Extraño a Eve,
admiro su lucha y la de todas las madres. Es muy genia, Carmen. Gracias por traerla. No la trajimos, vino caminando sola. Hoy no me acompañó nadie. Bien, y vino caminando sola sin el pañuelo por la calle. El pañuelo no, vine con el pañuelo. ¿Viniste con el pañuelo por la calle? Sí, porque lo tenía puesto para recibir a esa visita que... ¿Qué pasa cuando venís sola 3 cuadras con el pañuelo? No, hoy no pasó absolutamente nada, pero a veces sí me para la gente, qué sé yo. ¿Y si ves a un policía te sobresaltás o caminás tranquila? No, ya aprendí a no tenerles miedo. ¿No les tenés miedo a los policías? No. Yo con lo de mi hermano yo nunca tuve miedo, porque yo trabajaba en una peluquería, ahí en Pompeya, en una peluquería enorme donde atendíamos muchísima gente. Trabajé toda mi vida ahí, desde que aprendí el oficio hasta que me jubilé, siempre en el mismo lugar. Y cuando desapareció mi hermano yo nunca lo oculté. No hiciste como tantos otros que por prudencia o por temor yo nunca lo oculté. Decían está de viaje. Los primeros que se enteraron, por supuesto, fueron los dueños, pues yo falté 2 o 3 días para estar un poco con mi madre y mi papá. Después yo fui a trabajar y lo dije siempre. Hablemos un segundo sobre el miedo. Eve de Bonafini decía, yo no soy tan valiente, yo tengo muchos miedos, solo que cuando me pongo el pañuelo me siento que tengo que estar a la altura y afrontar lo que fuese. ¿Vos no tenés miedo directamente? No, yo desde un principio no tuve miedo de decir lo que había pasado con mi hermano. Y yo te pregunté si ves un policía o por ahí te ves un tipo que votó a Milei por la calle y te insulta. ¿Eso pasó o no pasa? Nunca me pasó todavía así tan de frente. Nos han insultado por la televisión cuando dijeron que éramos lo peor del universo. Las madres, todas esas cosas, pero a mí no me... No, papagayos de televisión no es tan importante. No, y yo así, digamos, alguna que otra vez, hace unos cuantos meses atrás, yo bajaba del minibús en la plaza y me iba a meter así en la carpa y viene una señora grande, me dice, ¿le puedo dar un beso? Sí, le dije yo. ¿Qué sé yo? Me da el beso y me dice, no son 30.000. Le dije, no, son más. Ese tipo de cosas, sí. ¿Qué asunto lo suyo? ¿Qué fijación? Irma Parentela, qué bueno conocer un poco más a Carmen Arias. Abrazo grande para vos y gracias, compañera. Claro, en medio del odio o de la histórica parte negacionista de la sociedad argentina, eso es frecuente. Lo que no es frecuente es que se acerque a darte un beso y te dispare con ese proyectil. Claro, no, fallido. que me venga gente a besarme, te puedo dar un beso, te puedo dar un abrazo, sí pasa continuamente. A mí, a Pina, a todas las madres nos pasó siempre. Pero claro, esa mujer, una mujer grande, yo dije, bueno, los chicos de seguridad me parece que medio la tenían cooptada porque me miraron como diciendo... Esta no, claro. Y yo le dije que sí, y bueno... Es interesante que las madres tengan seguridad también, que tienen un grupo de seguridad, un grupo de apoyo. Los chicos que trabajan en madres son todos muy buenas personas. Son todos amorosos y están... Y aparte hace años ya, la mayoría hace muchos años que están... Hablando, mencionaste la televisión, ¿te invitan mucho a la televisión, a la radio? ¿Te piden opiniones? ¿Estás presente en el menú informativo? No. Bueno, tampoco me invitan acá. Acá estás, ahora. Bueno, ya sé, estoy con vos, estoy con ustedes, pero de otros programas tampoco. Bueno, eso es parte de una política que las propias madres deben darse, ¿no? Me parece, con los medios de comunicación, con todos los medios de comunicación. No, a veces me han llamado de algunas radios, sí, que me llaman directa a mi casa, sí, de las 750, algunas radios me han llamado. Aparte de algunas radios que por streaming, eso. La semana pasada tuve 2 o 3 llamados, eso sí. Digo, eso es interesante porque no es solo Carmen Arias. No. Es Madres de Plaza de Mayo. No, por eso, como Madre de Plaza de Mayo, no como Carmen Arias. Que digo, no es un asunto si te llaman o no te llaman, o si te convocan o no te convocan, que sea personal o epocal, sino que es un organismo, una institución llamada Madres de Plaza de Mayo, que es mucho más importante que el resto, ¿no? Claro que sí. Y vos sos la voz. Claro que sí, duda. Tengo llamados así de radios, eso sí. ¿Qué es lo más lindo que aprendiste como presidenta de Madres de Plaza de Mayo? Bueno, aprendí un poco de todo, sobre todo el respeto, que ya lo tenía, el respeto a las madres. Aprendí también
que a veces hay cosas que uno diría y no las dice, o que otras, y que puede decir todo lo que piensa, también, que a mí tampoco no me da miedo. Yo digo todos los jueves hablo en contra del gobierno y lo voy a seguir haciendo porque es lo que yo siento y aprendí también a eso, a desenvolverme un poco así entre gente. Yo antes era bastante más tímida, a ir a distintos eventos, como el de ayer con Axel. Hace poco estuve las 2 veces en el búnker cuando... Las elecciones. Las elecciones. Marina Eliezer, que hoy no vino porque está con un poco de tos, un poco resfriada, te encontró en una ceremonia en la Embajada de Cuba, ¿no? Que ahí estaba reemplazando era al muy embajador. amiga yo del embajador y la esposa pero ahora se fue. Claro, sí, cambiaron el embajador. era la despedida del embajador y le dijiste, me invitan poco a la radio de Mario. Yo dije, ¿cómo te invitamos poco? A lo mejor es cierto, acá ya has venido. No hace falta invitación. No hace falta invitación. A este programa tenés la puerta abierta y supongo que a todos y me también. llaman poco también. Carmen, recién hablaste de no tener miedo. Hay una película en cartel que recomiendo que se llama Una batalla tras otra, interesante, y la frase con la que termina es: ¿qué es la libertad? Es no tener miedo. Me quedé pensando que distinta es la concepción de libertad hoy puesta en la boca de este gobierno. Y lo que dijiste me hace reflexionar que libertad en un punto, una de las explicaciones es eso, es no tener miedo e ir para adelante. Claro. Esos son ustedes, ¿no? Claro, y yo ya te digo, con referencia a los desaparecidos, yo no tengo miedo. No, nunca y por eso uno va, a mí de cualquier evento que me inviten políticos, siempre que sea más bien, no voy a ir si me invita a Milei, por supuesto. No te van a invitar tampoco. Ahí sí me quedo tranquila que no me van a invitar, pero tampoco no me da miedo, no tengo ningún problema. Yo de todos lados que con Demetrio recorrimos medio Buenos Aires, la semana pasada fuimos a Campana. Y mañana vamos a Marcos Paz y fuimos a un montón de lados con él. Presentando el libro, claro. Presentando el libro, a veces a dar charlas sobre la historia de las madres también. Y bueno, si donde sea yo voy, yo no tengo problema, no tengo miedo. Aldo de Constitución escribe ahora, muy agradable escuchar a Carmen, debería hablar más, saludos y respeto. Creo que la frase esa de ¿saben qué es la libertad es no tener miedo? Es una frase de Nina Simone, la gran cantante afrodescendiente estadounidense al que una vez le preguntaron, ya vivía fuera de los Estados Unidos. Yo pienso, de verdad, que cuando ingresa una madre de Plaza de Mayo, una abuela de Plaza de Mayo, un luchador de derechos humanos a cualquier lugar, sin que esto implique jerarquías en las que no creo, habría que ponerles una alfombra roja. Tendrían que entrar en cada lugar por una alfombra roja, tendrían que estar en cada lugar, que eso es lo que ocurre cuando se hace en público, en un sitio de privilegio. Yo recuerdo una reunión en el Centro Cultural Kirchner durante el gobierno de Alberto Fernández, una reunión del Grupo de Puebla, en que había muchos presidentes, había muchas figuras destacadas de toda América Latina, y cuando entraron las madres de Plaza de Mayo, hubo una ovación más grande que con Cristina Fernández de Kirchner, que con Rafael Correa, que con el enviado de Lula, más grande para las madres que para cualquier líder político. Sí, la verdad que yo ahora mismo cuando vamos a algún lugar que me invitan, sí, nos atienden de una forma muy muy cariñosa, la verdad que en eso no nos podemos quejar, siempre tengo mi asiento adelante, nos respetan mucho. El respeto es lo mínimo que se merecen las madres. No escuchó bien Gonzalo de Bellavista, que escribe ahora, para preguntarte de vuelta, lo dijiste en la entrevista con Eve, ¿de qué pueblo de Galicia sos vos? ¿En dónde naciste? Navia de Suarna, de la provincia de Lugo. Bien, Raúl Alfonsín decía de sí mismo, es que soy un gallego cabezadura. Yo creía que los vascos eran los cabezaduras. ¿Los gallegos son también así, cabezaduras? También nos trataban de cabezadura, sí. ¿Sí? Sí, pero no es tan así. No, yo creo que no es así, no solo es así, sino que las generalizaciones son... Igual yo vine a los 9 años a la Argentina. Yo tenía 9 años cuando vine, así que mi lugar en el mundo es la Argentina. Sos hija de una familia gallega, nacida en Galicia, pero... Yo lo digo y ya, como dije, tuve el gusto de poder llevar a mis padres a que vean por última vez a sus hermanos, porque era toda gente grande. Sí, me emocioné mucho cuando vi la casa donde yo había nacido, todo eso, pero yo lo digo siempre, el mejor país del mundo es la Argentina.
El mejor país del mundo es la Argentina, a pesar de los pesares. El país, lo que pasa que a veces la gente que tenemos no lo valora el país, pero sí, para mí me parece un país extraordinario. Cuando trabajaste y te jubilaste de peluquera, ¿qué hacías en la peluquería? Bueno, era una peluquería grande, ahí en Pompeya, frente a la iglesia. Tuvo muchos años ahí. Teníamos, como éramos muchas empleadas, teníamos especialidades. Yo era permanentista, depiladora y manicura. ¿Nunca fuiste la dueña de la peluquería? ¿Siempre fuiste una empleada de la peluquería? No, nunca fui la dueña y había gente que me decía por qué no me ponía yo una peluquería. Lo que pasa es que yo trabajé muy cómoda, ganaba muy bien, porque justamente al tener esas especialidades teníamos comisión. Cuanto más se trabajaba, más se ganaba. Yo ya al último era rapidísima y yo ganaba el doble que mi marido, por ejemplo. Mi marido era obrero metalúrgico y yo me sentí cómoda, aparte me trataban como de la familia. Tal vez una cosa que Eve Bonafini destacaba mucho, lo que te ha destacado también dentro de las madres es tener una conciencia de clase. Sí, posiblemente sí. Yo la verdad que siempre fui así, entré muy chiquita al trabajo y me jubilé ahí y para mí era también como una familia. Aparte, cuando mi hermano había pasado a la clandestinidad, porque a mis padres les allanaron la casa a los 3-4 meses de entrada a la dictadura, en un mes 2 veces, buscándolo a él, en la casa no lo encontraron, entonces decidieron con su compañera, porque se llevaron a los dos, mudarse y bueno, alquilaron un departamento en Lanús, y mi marido salió de garante. Y bueno, y yo cuando estaba él en clandestinidad no teníamos teléfono todavía, mis padres ni yo, y me comunicaba al teléfono de la peluquería, me llamaba todas las tardes. Bueno, era una buena estrategia en ese caso. Hacemos un espectáculo en el Perón el domingo 30, Carmen Arias, estás invitada a venir, después yo te lo Haceme recuerdo. Acordar porque por ahí me olvido, pero voy a tratar de ir. No quería dejar de mencionar porque en el espectáculo y en el lugar las madres son muy importantes, tienen el lugar de alfombra roja que las madres merecen. ¿Tuviste una formación religiosa o eran gallegos ateos? No, era muy distinto. Mi padre decía que era ateo, gracias a Dios. Pero le puso Ángel a su hijo. Porque su primo, el que nos trajo de España, se llamaba Ángel. ¿Y vos qué heredaste de eso? No, y mi mamá era muy creyente. Y fui bautizada, me casé por iglesia, todo. Después me hice un poco más... escéptica con la desaparición de mi hermano. Un camino similar al de Eve Bonafini. Y Rosita, que era una madre de Lomas, amorosa, yo tuve muchísimo compañerismo con ella, también era muy creyente y decía, ¿dónde estaba Dios cuando se llevaron a mi hijo? ¿Dónde estaba Dios cuando se llevaron a mi hijo? Las respuestas flotan en el viento. Carmen, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por haber venido a la radio. Yo le había dicho al principio, ¿puedo decir algo de la universidad? Sí, claro. Viste que como nos sacaron la universidad, ahora se están dando cursos en la universidad. Las madres de Plaza de Mayo hacen cursos y para inscribirse o para averiguar hay si se lo puedo dejar. Eso te lo escribiste, dale. Universidadmadres.ar. Ahí se puede inscribir cualquiera para y ahí los cursos. Pueden preguntar, comunicarse con eso y preguntar y inscribirse. ¿Y de qué son los cursos? Hay de varias, ahí después le explican cuántos, hay de todo, hay un poco. Uno puede cursar en la sede de Madres de Plaza de Mayo. Generalmente lo cursan a distancia, porque es un curso de 4 clases. Bárbaro. Que es con un apoyo económico, muy económico.
y necesitamos financiación y también que haya inscriptos. Por suerte hay bastantes inscriptos. Por ejemplo, Demetrio sigue dando historia de madres. Bien, sí, a mí me han invitado, tengo que decir que sí, me parece, ¿no? Y dar un curso este año o el año que viene. Carmen, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Carmen. Me sentí recómoda. Qué bueno, así debería ser siempre. Teresa Parodi con Víctor Heredia y León Gieco, un tema para Eve de su último disco, de su penúltimo disco. Se llama Siempre Viva. ¿Te acordás cuando lo cantó Teresa? Sí, cómo nos hizo lagrimear. Sí. Percusión sobre el corazón, ¿no? La quiero mucho a Teresa también. Quizás está escuchando ahora. Pasó por nosotros, lección de vida. ¿Dónde estaba Dios cuando secuestraban a nuestros hijos? Con tu blanco pañuelo, como un faro alumbrando, estará siempre viva en la Plaza de Mayo. Madre eterna del pueblo, no te olvido, te abrazo, no te pierdo, te encuentro, no te lloro, te canto. Madre eterna del pueblo, no te olvido, te abrazo, no te pierdo, te encuentro, no te lloro, te canto. Te veré en los caminos que seguimos andando, desafiando al olvido con los puños alzados. Tanta patria sin nido acunaron tus brazos, tanta patria dolida, tanta patria esperando. Madre eterna del pueblo, no te olvido, te abrazo, no te pierdo, te encuentro, no te lloro, te canto. Madre eterna del pueblo, no te olvido, te abrazo, no te pierdo, te encuentro, no te lloro, te canto. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow!
Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Jueves 6 de noviembre a las 18 expone Norberto Cambiaso. Modera Marcelo Economidis en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La patria no se vende con Carlos Polimeni en La Plata. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo, celebrando la militancia. Domingo 16 de noviembre a las 13, en Esquina América, 71 y 18, La Plata. Entradas en alternativateatral.com. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste?
15:49 nos llega el momento de presentar a nuestro columnista, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires y director de formación docente de su gobierno, Carlos Grande. Buenas tardes, ¿cómo va? Hola Carlos, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está nuestra audiencia? Y hoy quería pensar entre nosotros, ya post elecciones, las reformas que se vienen, ¿no? Y como suele decir nuestro referente en el Partido Solidario, Carlos Heller, ¿qué capacidad tendrá nuestro pueblo? Él habla, bueno, ¿qué capacidad tendrán los ajustados de reaccionar frente a estas reformas que se van a plantear o que se vienen discutiendo desde el gobierno nacional, ¿no? Y estamos en un contexto donde empezamos ya con cambio de gabinete, en este bienal que el gobierno tiene por delante, y ya anunció una cantidad de reformas que en la primera parte no pudo realizar porque, bueno, obviamente los consensos y la acción del Congreso no se lo permitieron, pero ya sabemos que para profundizar el modelo Milei y Trump constituyeron un discurso de campaña de temor a una crisis económica, y si el resultado era igual al de septiembre, bueno, quizás el contexto nacional hubiera sido otro. Sobre ese temor trabajaron con la ciudadanía y bueno, a pesar de que el escrutinio fue provisorio, el propio Estados Unidos posteó que gracias a los esfuerzos que ha hecho el pueblo argentino puede estabilizar su economía y a la vez puede profundizar esa agenda de reforma, ¿no? ¿Y de qué reformas hablamos? Bueno, hablamos de la reforma laboral, ellos la llaman modernización, reforma tributaria, reforma al Código Penal, y la frutilla del postre, Carlos, la reforma previsional. Todo esto está con un sentido muy claro y cierro, Carlos, estas ideas, que los poderosos tienen que seguir acumulando, no solamente acumulando poder, sino acumulando riquezas, y que el pueblo siga perdiendo derechos, y que la Argentina solamente sea un país viable para 5 millones y el resto, bueno, que se acomode como pueda. Creo que estamos como en un déjà vu, diría yo, ¿no? Del 2017, cuando Macri ganó en las elecciones de medio término, pero bueno, evidentemente del 2017 a la actualidad nos pasaron algunas cosas, nos pasó la pandemia, nos pasó que nos alteraron y dominan nuestras subjetividades, ¿no? Las redes, el exacerbado individualismo, los discursos del odio, pero creo que la clave estará entonces una vez más en nuestras capacidades de organizar, de resistir y de luchar contra esta política neoliberal, y que en ese camino a la vez podamos encontrar y construir nosotros mismos una alternativa al modelo cipayo de Milei, Carlos. Bien, y eso es urgente y necesario. Gracias, Carlos Grande, ¿eh? Un abrazo grande para vos. Abrazo a todos por ahí. 15:52 ahora, escuchamos la voz serena y reflexiva de Carlos Grande, nos vamos rumbo a Pablo Hacker aquí con nosotros. Bueno, vamos a seguir aportando tanto lo que decía Carlos, el gabinete debutó ayer, si lo vieron esa imagen, ese video, que por un momento pensé, esto es inteligencia artificial, me costaba realmente pensar que esto que estamos viendo en streaming, le contamos a los radioescuchas, es Javier Milei entrando a esa reunión y saludando uno por uno a los miembros del gabinete con diferentes tipos de abrazos, hay que decirlo. Quienes más fueron abrazados, en este caso fue Adorni, Petri en un ensayo de salto al estilo básquetbol que fue realmente vergonzante. Con música de James Brown. Exactamente. Ahí saluda a Kirno, que es entrante, el último miembro del gabinete que se suma. Y con un abrazo también a Santilli, recibiéndolo. Ahí está con Adorni, lo estamos viendo, es un abrazo muy, muy fuerte. Hay que decirlo, es quien fue su alfil y su espada comunicacional y defendió las cosas más indefendibles de todo este tiempo. Ya Guillermo Franco no está presente en esta situación. Algo que dejó mucho ruido en la mente de la política. Quienes analizaban ese gabinete decían, bueno, Guillermo Franco era el más político de todos ellos. En definitiva, es quien logró esa foto con 18 gobernadores y 2 vicegobernadores, hay que decirlo, 4 provincias no invitadas, peronistas, entre ellas Axel Kicillof, en un acto realmente de agravio profundo hacia la provincia que representa el 40% de la población argentina.
raro arrancar una nueva etapa excluyendo a la provincia de Buenos Aires. En esa foto se vio también varias cosas. Santiago Caputo, ¿no? El asesor que no tiene cargo, el monotributista más importante de la Argentina, también un poquito relegado en la foto y en el saludo. Estos son análisis de la gestualidad. Después, por supuesto, son personas que manejan muchísimo poder y no hay duda que lo tienen y lo ejercen. Hay que pensar que si vemos esto es porque ellos quieren que veamos esto. Exactamente. Es decir, está filmado, fotografiado y tomado con no una cámara, sino 2 o 3, y hay como una coreografía, un ballet. Si el presidente va a recorrer un lugar saludando a funcionarios, tiene que tener delante una cámara que retrocede. Exacto. Y lo está filmando de frente. Un traveling. Claro, y entonces nada de eso es casual, no. Sino la comunicación que ellos quieran. Está totalmente pensado. Lo que quiero decir al respecto es cómo también desde la comunicación tratan de disfrazar las candidaturas testimoniales de Adorni y de Santilli, que son eso, lo pueden disfrazar como quieran, muchachos, son testimoniales, dijeron que iban a estar en un lugar. A ver, hicieron campaña para cambiar la boleta, de casi se gastan 15.000 millones de pesos para poner a Santilli en la boleta, que finalmente no iba a estar en el Congreso. Desastroso. La que sí va a estar en el Congreso, por lo menos hasta ahora, es Patricia Bullrich, que estuvo hace poquito, la semana pasada, en la comisión de presupuesto, creo que fue en el Congreso. En un momento dijo una chicana, le dijo el año que viene iba a estar del otro lado de la calle, o sea, se refería al Congreso. Y con fueros. Y con fueros. Pablo Quirno, que dijimos también, era quizás el último miembro del gabinete que no perteneció a JP Morgan, hay que decirlo. Si vos vas a la mesa ejecutiva del JP Morgan, es la misma que tiene el gabinete argentino, ya en total consonancia con Trump. Alguien dijo, si se perdió por poco con Trump, tan mal no estuvo el peronismo. Es una forma de verlo también posible. Pero lo de Santilli, puntualmente me quiero detener, va a ser el rol de ministro del Interior. Va a ser el rol que también tenía Guillermo Francos en el sentido de la conversación política con el resto de los gobernadores. El negociar. Ahora Santilli le dice sí a todo lo que camina. No tiene mucho problema con negociar. Tiene además dos jefes políticos. Bueno, uno ya le está soltando la mano. Adorni también le respondió muy fuertemente al expresidente Mauricio Macri, como destratándolo, diciéndole, si no te gusta, flaco, vos ya no sos más presidente. En lo que parece ser una confrontación con los amarillos, que en el Congreso no va a poder ser tal, porque el Congreso todavía tiene muchas alianzas por delante. Tengamos en cuenta que la Libertad Avanza ganó un montón de bancas, iba a pasar, aunque tuviese un mal resultado, porque ponía en juego muchas menos. No tiene suficiente quórum, tiene que hacer alianzas, y ahí ya está empezando a verse las quebraduras de un bloque pro cambiemita, o como lo queramos llamar, que ya estaba bastante quebrado. Bullrich claramente jugando para el gobierno, algunos jugando para Macri y otros como Ritondo que están en el medio tratando de hacer un poco de equilibrio. Lo último que digo es que ahora en pocos minutos arranca lo que decíamos antes, la comisión investigadora de Libra. Esto va a ser fuerte, vamos a ver qué sucede. Y también en el Senado se vienen varias conversaciones y reuniones importantes. Un dato al pasar, se está por elegir defensor del pueblo. Hace 14 años, 16 años que no tenemos defensor del pueblo, hay una centena de postulantes y esto está sucediendo por estos días, es importante que se designe. Le vamos a poner al final del programa Alma, Corazón y Vida. Esta es una de las canciones del nuevo disco de Victoria Birchner, que se llama Al Sur, el Corazón. Junto al guitarrista Leo Andersen, esta voz extraordinaria de la música popular en la Argentina va a presentarse cantando este repertorio el 28 de noviembre a las 23 en el Café Berlín en Villa Devoto. Un día como hoy, en la clandestinidad, hace 50 años, cuando solo tenía 45, murió el líder sindical Agustín Tosco. Los muchachos de la CGT sabrán que existió Agustín Tosco, y si saben y le llegan a hacer algún homenaje alguna vez, ¿no podrían estar a la altura de sus tobillos por un ratito?
Nosotros ya nos vamos y vuelven las ideas con Pablo Caruso y gran equipo a la M530. Por suerte, todo lo que hacemos, lo hacemos con alma, corazón y vida.